de nuestro octavo Congreso Internacional. En esta ocasión tengo el gran gusto y el placer de presentarles a mi querido amigo Antonio Terrones Rodríguez. Él es profesor de la Universidad Loyola en Sevilla, España. Y el doctor Terrones además tiene la historia con nosotros porque él se presentó en el Congreso en el sexto Congreso de Filosofía, y de ahí pues el vínculo ha sido permanente. Así que le doy la más cordial bienvenida. Y pues él nos va a presentar un trabajo. Trabaja con la ciencia y la tecnología, la cuestión de la inteligencia artificial, un tema que se llama la digitalización financiera que olvida a las personas adultas mayores, una apuesta por la inclusión cívica para atender a la vulnerabilidad. Así que te escuchamos, Antonio. Adelante. ¿Qué habla su micrófono? Tu micrófono. Buenas tardes, disculpen, muchísimas gracias por hacer posible, ¿no? esta participación desde tan lejos. Gracias, Mónica, y gracias a todo el resto de personas que han organizado el Congreso. Para mí es todo un honor participar desde tan lejos en este Congreso, como no puede ser de otra manera. Recuerdo cuando participé, como acaba de señalar Mónica, en una edición anterior, en el año 2019, si mal no recuerdo mal, o 2018, creo que fue 2018. Para mí es todo un honor, como digo. Pues muchísimas gracias. Me gustaría compartir con ustedes una idea sobre la que he estado problematizando recientemente, que estoy elaborando un paper sobre este asunto, que tengo que mejorar, incorporar algunos comentarios que me han hecho algunos colegas, pero ya he avanzado en alguna idea, en una breve idea, y en el poco tiempo que disponemos, pues me gustaría compartir con mucho cariño algunas ideas sobre las que he trabajado, ¿no? Si a ustedes les parece bien, comparto la ventana. A ver si es posible compartir pantalla completa. ¿Me pueden confirmar que se ve bien la presentación? Sí, sí la vemos. ¿Y si paso de diapositiva también se ve? Sí. ¿También? Ajá, adelante. Vale, gracias. Mi comunicación se titula La digitalización financiera que olvida a las personas adultas mayores, una apuesta por la inclusión cívica para atender a la vulnerabilidad. Creo que fui bastante atrevido con poner este título, porque utilizar el verbo olvidar, es bastante atrevido, pero pienso que asistimos de una problemática en las sociedades tecnologizadas en relación al despliegue, de la digitalización en diversos espacios, Y pienso que es conveniente que pensemos los impactos que tienen determinadas tecnologías disruptivas para determinados colectivos vulnerables de nuestra sociedad. Voy a dividir mi exposición en una introducción con una pregunta. Se lo voy a introducir con dos preguntas. Tecnofinanzas y digitalización. Hablaremos de tecnofinanzas, de la digitalización, nuestro contexto de partida desde el que vamos a problematizar va a ser la banca 4.0, y cómo este entramado tecnológico, institucional, relacional afecta a un conjunto de personas concretas, como son las personas adultas mayores, en virtud de su vulnerabilidad. Son consideradas para este entramado institucional y tecnológico como usuarios, como clientes. Sin embargo, antes que clientes, antes que usuarios de la tecnología, son personas vulnerables.
cuarto lugar, la gobernanza y el compromiso cívico, que es importante asumir en la era de la digitalización y en los espacios concretos en los que se despliegan las tecnologías disruptivas. Y finalmente una modesta y pequeña propuesta para tratar de enriquecer éticamente el despliegue de las tecnofinanzas, ¿no? Es LibLab, esta metodología, esta dinámica denominada LibLab. Me gustaría comentar decir el tema por la estrategia techo, es decir, de las tecnofinanzas, de las tecnologías aplicadas a las finanzas, de la banca 4.0, sensible a las necesidades de las personas adultas mayores, o por el contrario, siguen un continuo unidireccional desde los principales responsables de las políticas de servicios de las entidades hasta los usuarios. ¿De acuerdo? Veremos, vamos un poco a desentrañar, ¿no?, este asunto. En primer lugar, como señalé anteriormente, el contexto, nuestro contexto para el estudio y para la problematización va a ser la banca 4.0. La banca 4.0 va a ser el espacio donde van a confluir las tecnologías y las finanzas a través del entramado de la digitalización. El sector financiero, como otros tantos sectores, siempre ha estado en el punto de mira, ¿no?, de la digitalización, porque, bueno, ya saben ustedes que detrás de las empresas tecnológicas pues hay muchísimo dinero y ellos ven un nicho de mercado, ¿no?, en la tecnologización, en la digitalización de los servicios financieros. Es que hoy ustedes habrán podido notar que la gran mayoría de operaciones pueden ejecutarse sin interacción física, pero claro, es importante que nos preguntemos hasta qué punto es conveniente renunciar a determinados procesos en los que la interacción física se encuentra implicada, ¿no? Porque, bueno, la digitalización no solamente ha propiciado la automatización de determinados procesos de investigación, sino que esta digitalización en el contexto de la finanza ha supuesto una reorganización de una gran cantidad de servicios y, claro, el surgimiento de nuevas entidades, de nuevos actores, como son las empresas tecnológicas, donde hoy en día son muchas veces, en el ámbito de la banca, más escuchadas incluso que los propios clientes. La integración de las tecnologías de la información en el ámbito de la finanza pues motiva el surgimiento de lo que conocemos como las tecnofinanzas o fintechs, ¿no? Fintech. Es un vocablo pues que viene acuñándose en los últimos años. La tecnología financiera ha propiciado pues, un conjunto, ¿no?, de cambios. Como he dicho, no solamente tiene que ver con automatizar determinados procesos, sino con muchas cosas más. Ha supuesto cambios en las funciones de la tecnología, automatización, nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio que olvidan a determinados colectivos de la sociedad. Cambios en el comportamiento del consumidor, porque claro, yo no sé lo que ha ocurrido en México, pero aquí se han cerrado una gran cantidad de sucursales bancarias. Por lo tanto, hay determinadas entidades que han renunciado ya a la atención personalizada. Y por lo tanto, lo que sugieren es una especie de autoservicio. Pero a lo mejor hay personas que no pueden llevar a cabo ese autoservicio, ¿no? Cambios en el ecosistema en su conjunto que han transformado las relaciones de la organización, y eso supone también pues, ciertas descargas de responsabilidad social por parte de las organizaciones y cambios también en la revolución. Por tanto, podemos decir que la cuarta revolución ha instituido un nuevo sistema. Este sistema podemos denominarlo la banca 4.0. Y aquí es donde deberíamos hacernos una pregunta importante. ¿En qué lugar queda el reconocimiento y el cuidado de la vulnerabilidad? Porque las entidades financieras también tienen la obligación de reconocer vulnerabilidades. Y también tienen la obligación de cuidar esas vulnerabilidades y de poner los medios suficientes para cuidar a aquellas personas que pueden quedarse atrás. Si bien es cierto, la digitalización ha traído consigo numerosos beneficios,
también es importante insistir en un conjunto de riesgos asociados a la tecnología. La tecnología reporta beneficios, pero también acarrea efectos ambivalentes y controvertidos. Y la brecha digital, la exclusión financiera son algunos de esos efectos. Y aquí me gustaría destacar, y bueno, rescatar, mejor dicho, la teoría del filósofo de la tecnología norteamericano Landon Wheeler, que decía que todas las tecnologías son inherentemente políticas. Y uno de los motivos es porque son capaces de crear, de establecer órdenes sociales. Y en este caso, en este orden social, la tecnología es capaz de olvidar. Es capaz de propiciar el olvido de determinados colectivos de la sociedad. Entonces, es importante que tengamos una cosa muy en cuenta, y es la necesidad de reconocer la vulnerabilidad en este entorno digital. Porque la vulnerabilidad no es solamente una cosa relacionada con la pérdida de empleo, por ejemplo, o con las cuestiones corporales, por lo tanto propias de la medicina, sino que es importante pensar en la vulnerabilidad en el contexto de la digitalización. Porque la integración de la tecnología en la vida humana ha motivado el surgimiento de nuevas vulnerabilidades, el olvido, como digo, y problemáticas de diversa naturaleza que, si no las sometemos a un estricto control crítico y a una regulación adecuada, pueden convertirse en sistémicas, como se están convirtiendo en sistémicas. O si no, que se lo digan a los habitantes de los entornos rurales. Hay una clara diferencia entre lo urbano y lo rural a la hora de digitalizar. Ya hay cosas que se han convertido en sistémicas, se han enquistado, por así decirlo. Y claro, esta vulnerabilidad yo la traduzco en la afectación a las personas adultas mayores. Y eso es muy fácil de percibir, por ejemplo, en la brecha digital. El surgimiento de fenómenos como la brecha digital, que padecen las personas adultas mayores, precisa atender a otros elementos que trascienden lo estrictamente mercantil, que es precisamente a lo que atienden en términos generales las entidades bancarias, cuestiones estrictamente mercantiles, pero cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad de los colectivos, en ocasiones lo atienden, ¿no? Olvidan esos elementos. Cuando ojeamos en las bases de datos referencias a las tecnofinanzas, lo que predomina, pues, bueno, temáticas como el énfasis en su valor privado, cuestiones relacionadas con el incremento de las empresas, el valor industrial de las tecnofinanzas, pero es muy difícil encontrar referencias a la relación entre tecnofinanzas y vulnerabilidad. Y concretamente con las personas adultas mayores va a ser aún más difícil. Y es que, claro, por lo general se desatiende el valor social, ¿no?, que determinadas tecnologías tienen. Y por tanto la dimensión política subyacente en las innovaciones tecnológicas del sector financiero cae en el olvido. Y esto es principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque nos cuesta ver o nos cuesta situar el concepto de vulnerabilidad en la era digital. Vulnerabilidad, en este caso, cívica. Y también porque nos cuesta también asumir que cuando hablamos de tecnología estamos hablando de sistemas sociotécnicos, porque una tecnología está formada por materiales. Hay que abrir una mina en un sitio, hay que desplazar, hay que contaminar un río, hay materiales detrás de la tecnología, hay energía, consumo energético, hay recursos hídricos para enfriar las máquinas, hay ideología, hay instituciones y hay determinadas prioridades económicas. Por lo tanto, cuando hablamos de tecnología no hay que reducirlo únicamente a las funciones instrumentales del artefacto material y ya, no. Hay que hablar de todo un entramado sociotécnico. Hay que hablar de cómo se construyen las relaciones entre las instituciones, las tecnologías y las personas. Es conveniente en ese sentido promover una epistemología elementos y visualizar cómo se construyen esas relaciones con el propósito de ver si existen desigualdades y llamar la atención lo que haga falta. En este caso, en la amenaza que determinados proyectos digitales suponen para las personas adultas mayores. La brecha digital ocasiona exclusión digital. Y claro, vemos que se han llevado a cabo una serie de iniciativas para la inclusión digital a
las personas adultas mayores, pero claro, lo que observamos es que únicamente insisten en las cuestiones materiales, en dar cursos, formación a las personas adultas mayores, pero poco se insiste en cómo se construyen las relaciones políticas entre las personas adultas mayores y las entidades financieras. Y es que, claro, hay que destacar una cosa aquí, y es que hay una gran brecha epistemológica entre los que diseñan las políticas financieras, implementan la digitalización y los usuarios. A medida que la tecnología evoluciona y el ritmo de las innovaciones es cada vez más acelerado, la población envejecida tiene mayores dificultades. Por este motivo, cuando hablamos de inclusión, de la necesidad de incluir digitalmente a las personas, lo que estamos hablando es de un nuevo derecho, de un derecho importante. Los efectos indeseados de esta digitalización pueden incrementarse y de hecho sí. Porque estamos ante un colectivo de la población que en muchos casos tiene un bajo nivel educativo, un estado de salud débil, discapacidad, cuestiones de género. Y claro, hay también un conjunto de barreras que pueden profundizar estas brechas y profundizar la exclusión. Y es la falta de habilidades que determinadas personas mayores pueden tener. Tienen conocimientos técnicos escasos, pero si es que hasta yo mismo los tengo, ¿cómo no los van a tener las personas mayores? No están familiarizados con determinados lenguajes técnicos. Y es que hay una merma de la memoria también, y eso genera desconfianza de las personas mayores hacia la digitalización. Porque un curso puede ser condición necesaria, pero no suficiente, porque lo que hoy a una persona mayor se le enseña en un cursillo de cómo utilizar la banca electrónica, mañana quizás se le olvide. Por lo tanto, es conveniente procurar un desarrollo de las tecnofinanzas alineado con las verdaderas necesidades y expectativas de la ciudadanía. Aquí he puesto una imagen de un movimiento social que se constituyó en España denominado Soy Mayor, pero no idiota, que consiguió recoger 600.000 firmas y situar el foco de atención público en el colectivo de las personas mayores fuertemente afectadas por la digitalización. Le hicieron un pulso al gobierno y a las entidades bancarias y ganaron el pulso. Tuvieron que abrir por más horas las entidades bancarias y tuvieron que garantizar la atención personalizada a las personas mayores. No solamente personalizada, sino también telefónica. Nada de chatbot, nada de robot. Las personas mayores tenían el derecho de ser atendidas por otras personas, miradas, observadas y escuchadas. Y tienen también la necesidad de que alguien las acompañe al cajero. Y eso lo hicieron porque, reivindicaron una gobernanza ética de otra manera. Y es que, claro, es importante reivindicar una gobernanza ética en las entidades financieras. Una gobernanza ética de cómo desplegamos las tecnologías digitales en el espacio de las tecnofinanzas. Porque claro, los desafíos sociales y éticos exigen la participación de diversos grupos de interés. Los diversos grupos de interés no solamente tienen que participar para el diseño de políticas públicas o participación ciudadana en un barrio, en un municipio, sino también para diseñar cómo se despliegan determinadas tecnologías en las entidades bancarias. Porque ellos son los que invierten su dinero, los que meten su dinero en esas entidades. Y es que la racionalidad técnica, esta brecha entre los que saben y no saben de los expertos, no sirve. La racionalidad técnica no sirve. Hace falta una epistemología moral que desoculte, que desoculte determinados elementos, que sensibilice moralmente a la digitalización. Por lo tanto, la participación pública es un recurso fundamental. Y esa participación pública, esa gobernanza ética, la voy a concretar en una propuesta. El laboratorio. Hay ya algunas experiencias en Europa, en España, en América Latina, que ponen en cierto que las cosas se pueden hacer de otra manera. Que la planificación y la adaptación de las tecnologías en los entornos sociales se puede llevar a cabo de otra manera. Y es que cada vez que tenemos un poco también que poner en tela de juicio el concepto propio de innovación. Cuando hablamos de innovación, lo primero que se nos viene a la cabeza, y pensemos por ejemplo en el ámbito de las universidades, lo primero que se nos viene a la cabeza es tecnología. Nos dan un curso de innovación y ya se está hablando de tecnología. Pero se puede innovar de muchísimas maneras. El diálogo es una herramienta de innovación en el mundo de la tecnología, donde parece que solamente innovamos si utilizamos aplicaciones, si utilizamos inteligencia artificial, pero hoy en día el diálogo
se ha convertido en una herramienta de innovación sumamente válida. Yo en mi clase he hecho en falta habilidades de diálogo, porque los jóvenes vienen experimentando, vienen asumiendo determinadas prácticas automatizadas que los convierten muchas veces más en robots y en autómatas que en personas que deberían dialogar. Por lo tanto, el diálogo, cuando hablamos de diálogo, de mirada, de escucha, de encuentro, también estamos hablando de categorías que tienen que ver con la innovación. La innovación no es solamente la tecnología. Por lo tanto, la innovación puede vincularse al incremento de la sensibilidad moral y social. Por lo tanto, es fundamental proponer un mecanismo operativo. Y ese mecanismo operativo va a ser el LIBILAB, Laboratorio para la Innovación Social, laboratorio viviente. El laboratorio LIBILAB constituye un enfoque de innovación desarrollado que se centra en el usuario. Y en segundo lugar, en una metodología de co-creación que involucra a los usuarios. Miren ustedes qué términos más interesantes. Innovación centrada en el usuario. Piensen en las personas adultas mayores. Digitalización y tecnofinanzas centradas no en cuestiones de productividad, no solamente en cuestiones de ahorro de capital de las empresas, sino también en el usuario, en las personas más vulnerables, y también metodología de co-creación. Es que hay que aprovechar todo el potencial creativo de los usuarios. Los clientes también saben. Las personas mayores también tienen mucho que decir. Son actores relevantes en el ámbito bancario. Deben apropiarse también de la digitalización. Hacen posible estos laboratorios la combinación de la investigación sobre el diseño con las clases de innovación, dando como resultado un conjunto de conocimientos innovadores que integran servicios y productos. Hay claros ejemplos, por ejemplo, en Suecia, con este laboratorio, un laboratorio neerlandés, donde han utilizado en pisos tutelados con personas mayores tecnologías de inducción de la orina, fíjense ustedes. Luego también en Francia, donde han utilizado tecnologías para la movilidad y para la dependencia. Y el proyecto Vivir en Casa, por ejemplo, aquí en la Junta de Andalucía, con tecnologías de acompañamiento. Los mayores, como señala la campaña de Valenciana, no son idiotas. Tienen un testimonio, pueden trasladar su testimonio. Ellos también tienen que apropiarse de la tecnología. Porque si no, lo que van a hacer es que haya partes de la población que se sientan al margen de la digitalización, ¿no? Y de las tecnologías. Y es que los laboratorios revelan el valor sustancial de la participación, de la escucha, y también refuerzan la sensibilidad moral de los responsables, motivan el reconocimiento y el cuidado de la vulnerabilidad y cultivan competencias éticas. Sitúan el diálogo como una herramienta e integran elementos relevantes, como la vulnerabilidad, como el cuidado. Qué poco se habla de reconocimiento de la vulnerabilidad de las personas mayores en la era de la digitalización y en todo este entramado financiero. Qué poco. Y qué poco se habla de ética y cuidado también en las entidades financieras. Rescatemos esos conceptos tan importantes de la filosofía moral y trasladémoslo a otros espacios. No tengamos miedo de trasladar esos espacios al ámbito de las tecnofinanzas. Finalmente me gustaría concluir con alguna idea. Es que hay que reconocer los efectos controvertidos y ambivalentes de la digitalización. No es oro todo lo que reluce en la digitalización. Hay personas excluidas también. Y eso va a requerir que asumamos una perspectiva sociotécnica de la tecnología. No es conveniente que reduzcamos la tecnología al simple artefacto, sino que hablemos de todo el entramado. ¿De qué personas están involucradas aquí? ¿Qué instituciones están involucradas? ¿Qué ideas están involucradas? ¿Qué materiales están involucrados aquí? Y hay que identificar la vulnerabilidad. Conceptos clásicos de la filosofía como es la vulnerabilidad, que viene de vulnus. ¿Por qué no lo introducimos en la cuestión de la digitalización bancaria? Que quizá abrimos un nuevo camino. Y es que, claro, es importante cultivar sensibilidad a través de la epistemología moral. Como digo, rescatar elementos de la filosofía moral y trasladarlos a otros espacios. Y eso, sin duda, nos va a invitar a ampliar el concepto de innovación. A reapropiarnos, a apropiarnos del concepto de innovación en la era de la digitalización. Porque parece que solamente la innovación tiene que ver con cuestiones tecnológicas. La innovación también tiene que ver con cuidado. Muchísimas gracias. Bueno, muy interesante todo lo que nos comenta el doctor Terrones
y abrimos el espacio para preguntas, participaciones. ¿Cómo me he dejado? Ustedes tienen el micro apagado y no lo escucho. Pensé que es por el chat, señor. ¿Sí lo escuchas? ¿Ya, Antonio? ¿Me escuchas? No escucho sus preguntas. ¿Tienen ustedes el micro No, apagado? apenas vamos a iniciar, pero ¿ya los escuchas? ¿Sí los escuchas? Ah, espérense, a ver. A ver qué tengo yo. A ver un segundo. Ahora, dígame. ¿Ahora? ¿Nos escuchas? ¿Ya? Sí. Ok, bien, pues primero que nada, muchas gracias por esta mesa que nos compartió el día de hoy. Lo que me quedé pensando con su comentario acerca de la existencia, sin duda, de una noche que se muy importante. No escucho bien porque no escucho bien, me pido disculpas, porque se escucha como con mucho eco. Ya apagamos. Si nos acercamos al ordenador de René, quizás se escucha mejor. Les pido disculpas, No, que son cosas. que te pase ese. Ay, Dios santo. Deja el micrófono ahí, que te va a ir por el teléfono. Muy bien. Mire, primero que nada agradecerle por su ponencia. Y la verdad, con esta distinción que hace acerca de una brecha epistemológica que sin duda existe con la gente adulta mayor, pues mi pregunta va en el sentido, pues ¿qué implicaciones tiene esta situación para una persona pues que aparte de ser adulta mayor tiene alguna discapacidad pues que sea tanto visual como motriz? Únicamente eso. Para las personas que tienen dificultades de movilidad, ¿Es correcto? ¿qué implicaciones tienen? Sí. A ver, la digitalización ayuda a las personas con necesidades de movilidad, sin duda. Pero, a fin de cuentas, creo que, a pesar de que las dificultades, estoy pensando por ejemplo en mi abuela. Mi abuela tiene dificultades para hablar. Pero hay determinados elementos instalados en la cultura de las personas mayores que tienen que ver con la presencialidad. Y aunque tú les digas, son elementos culturales, aunque les digas, oye, esta aplicación abuela te va a ayudar, no hace falta que ella vaya al banco, esta aplicación te va a ayudar. Lo que vamos a ver es que las personas adultas mayores siguen yendo a las sucursales bancarias. Porque a pesar de que tienen dificultades, bueno, pues a mí me ha tocado llevarla en el coche, acompañarla hasta la puerta, porque ella quiere, no se fía de la ¿no? Es una cuestión también de confianza cultural. Ellos prefieren que una persona mayor, una persona les atienda. Entonces, si bien como premisa principal podemos decir, no, es que la tecnología digital ayuda a las personas mayores con movilidad. Sí, vale, eso lo asumimos nosotros desde nuestra concepción cultural, propia del edadismo, de nuestra edad, ¿no? Hay personas mayores que están instaladas en otra tradición cultural que la digitalización es tema. Y no se bajan del burro. Yo llevo a mi abuela porque ella quiere que la lleve. Además, porque la digitalización, lo primero es que ella no entiende la terminología. Entonces, por mucho que le digamos que me va a ayudar, no hace falta que vaya, me da igual porque es que ella no entiende. Y lo que le explica hoy, mañana se le olvida. Entonces, creo que es importante, a pesar de que esto pueda reportar beneficio de la digitalización, creo que es importante dar una atención personalizada y no cerrar sucursales, porque lo que están haciendo es cerrar sucursales bancarias. Hay también un componente cultural ahí, de que hay personas que están instaladas en una determinada tradición cultural y no quieren sumarse a la digitalización. Y creo que están en todo el derecho. No sé si he contestado a su pregunta porque era bastante complicada. Es que la digitalización ayuda a las personas con movilidad reducida, pero hay personas que dicen, bueno, es que me puedo desplazar y quiero que me acompañe mi nieto y quiero que me atienda una persona. Una cuestión cultural. ¿Alguien más?
quiera participar, tendré que pedir que se acerque, por favor, para que escuche bien el ponente. No sé si alcanza a escucharse desde ahí. Sí. Sí. Bueno, lo escribí, así que lo voy a leer, es un poquito largo. ¿Cómo se relaciona y cómo afecta la digitalización y tecnodigitalización a los micronegocios que podría decirse forman parte de un grupo vulnerable, como abriendo otro campo aquí de grupos vulnerables, los cuales pertenecen mayormente a las personas adultas que han tenido pues un negocio ya por varios años? Bueno, refiriéndome a esta era en la que los negocios, en los que los pagos a negocios se hacen mayormente por medios electrónicos y en donde ya existe casi inevitablemente la interacción de algún sistema bancario y que esas personas o negocios no cuentan con los requisitos requeridos por alguna institución bancaria. ¿En qué medida es benéfico y en qué medida es perjudicial la intervención de estas tecnologías? Bueno, perjudicial en el siguiente sentido que primero, fíjese usted, pensemos por ejemplo en el COVID, durante el COVID. Hay personas que tuvieron que adaptarse a las tecnologías digitales por la fuerza. Y esa adaptación por la fuerza pues, ha traído consigo también el surgimiento de nuevas formas de exclusión, porque había personas que no podían, que lo intentaban, y eso crea nuevos sentimientos de frustración, nuevas formas de frustración. Usted iba a decir a una persona adulta mayor que iba a tenerse que enfrentar a una tesitura así y íbamos a hablar de frustración digital, concepto o sea, frustración digital. Para ellos es difícil entender qué es la frustración digital. Y hay personas, y me parece totalmente inválido, por ejemplo, yo vivo ahora mismo en un pueblo de Andalucía, donde va a algunos negocios y hay personas que se quejan, que me parece totalmente válido y heroico resistirse y decir, bueno, en vista de que me he frustrado, voy yo a apropiarme de mi empresa, voy yo a apropiarme de las finanzas y voy a seguir instalado en finanzas, por así decirlo, tradicionales. Voy a seguir con la cuenta a la vieja. Voy a seguir apuntando las cositas en la libreta, voy a seguir apuntando las cositas en el papel, y creo que eso también son, permítame el atrevimiento, focos de resistencia nuevos, es decir, me resisto a la digitalización, porque me siento vulnerable ante eso y no quiero frustrarme, y por lo tanto me voy a apropiar de las finanzas, las voy a hacer y voy a volver a lo tradicional porque, bueno, me resisto a los tecnos financieros. Usted comentaba, ¿me puede repetir? Usted ha dicho una cosa que se me ha escapado. Bueno, por favor. Que me refería a que en esta área donde se hacen los pagos mayormente electrónicos, que existe Sí. casi inevitable interacción entre algún sistema bancario y los negocios. Sí. Bueno, pues sí, yo creo que tampoco hay mayor problema, por ejemplo, con el tema del pago, porque al final pensemos en los aparatitos para pagar con la tarjeta, ¿no? Que tú acercas la tarjeta y se paga. Y hay una cosita, un detalle muy pequeño, pero que creo que es una cuestión. Y es el tamaño de los números, el tamaño de las pantallas, por ejemplo. Hay personas que a lo mejor se resisten a utilizar las pantallas digitales, estas de los aparatos, para pagar con tarjeta porque no ven bien, les cuesta leer, y no ven bien, entonces a lo mejor crear tecnología. Bueno, que de hecho existen, lo que pasa es que no están desplegadas como deberían de estar desplegadas, porque a las entidades financieras les cuesta más dinero, o sea, a una entidad financiera lo más barato le sale comprar en serie, por ejemplo, para un pueblo comprar 1000 aparatos y que todos los aparatos son iguales en serie. Y no adaptar los aparatos a las necesidades visuales de cada colectivo de personas mayores, para que tengan las teclitas más grandes, o no dar un soporte de acompañamiento y tal. Todo eso, claro, sale más caro. Pero yo creo que tiene que ver también con la calidad. Yo creo que el problema no está, por ejemplo, con pagar con tarjeta, no. Sino que, porque en ese caso, creo que el problema estaría con el propio uso del dispositivo, con el tamaño, con cuestiones cognitivas, ¿no? Del tamaño, a lo mejor de la voz, que hay un asistente por voz en determinadas tecnologías.
en pequeños detalles podemos hacer que las personas se sientan parte y se apropien de esa tecnología y digan, ahora sí me siento cómodo utilizando esta tecnología porque le doy un botoncito y escucho y me dice, ha marcado usted 3 euros. Por decir un ejemplo, porque a lo mejor no ve la pantalla y necesita que la maquinita tenga un sonido, pero es que la maquinita esta de pagar con la tarjeta en los bares o en las tiendas es que no tiene el sonido, por ejemplo, para las personas mayores. Sí, lo que pasa es que me refiero también a esos requisitos que muchas veces piden los bancos y que las pequeñas empresas de personas adultas que han tenido su negocio pequeño no cumplen porque piden ciertos requisitos como tener ciertos ingresos mensuales, etcétera. Entonces no es que se resistan al cambio, sino que en realidad no pueden hacer el cambio no pueden trasladarse de lo como era antes a esta era digital, no porque no quieran, sino porque no les es posible. Porque no les es posible, pero ¿por qué motivo? Porque no tienen los recursos y no cumplen con los requerimientos que un sistema bancario les exige para poder abrir una cuenta de negocio, eso. Claro, pero ahí estamos hablando de cosas diferentes. Porque ese perjuicio a determinadas personas no tiene por qué ser un perjuicio ocasionado por la digitalización, sino por la propia política de la empresa. Es decir, si usted no cuenta con determinado capital, no le abrimos una cuenta bancaria. Yo creo que ahí la política no es tanta como de la gobernanza tecnológica, sino más bien de la gobernanza organizativa. Pienso. De los propios principios de la entidad. Por eso pienso que es importante también invertir en banca pública, porque las instituciones públicas deben precisamente dar ejemplo y incluir al colectivo más vulnerable en lo que hace la banca privada. Pero creo que ahí el problema no es tanto la tecnología, sino más bien la política de la organización. La forma en la que se usa, podría decirse, la forma en la que se implementa la tecnología. Corresponde más a algo ético que a algo relacionado a su función. Sí. ¿Alguien más? Usted. Sí, quería hacer ¿Ahí me escucha bien? Sí. Quería saber su opinión acerca del concepto de alfabetización tecnológica, que normalmente lo utilizan para las personas mayores. ¿Qué piensa al respecto del concepto en tanto a su ponencia? Porque siento que es muy pertinente hablar sobre cómo la sociedad mira hacia la tecnología, falta de conocimiento por los adultos mayores, nombrándolo como algo analfabeto. Sí. Muchísimas gracias por esa pregunta. Había algo por ahí con la diapositiva, pero no utilizaba el término alfabetización. A ver, la alfabetización, ¿qué es lo que pasa aquí? La alfabetización es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí, en España? Que lo que hacen es coger las empresas financieras e invitar a sus clientes un par de tardes o una tarde, una mañana, una tarde, invitan a sus usuarios, personas adultas mayores, y la invitan a una charla, sientan delante de un ordenador, o les dicen, tráiganse su teléfono, venga, vamos a instalar la aplicación, y les tratan de explicar cómo alfabetizar, ¿no?, en este universo de las tecnologías. Y en ese momento, a lo mejor la persona adulta mayor pues puede alfabetizarse, puede meterse en la banca online y hacer una transferencia. Es una cosita muy mecánica, la puede aprender. Pero ¿qué pasa con las personas adultas mayores? Que no tienen las mismas facultades cognitivas que las personas que no son adultas mayores, que tienen cansancio mayor, su capacidad de atención plena de la visita. Usted sí que un adulto debe poder tirar la atención, de la misma. Y es que hay que tener en cuenta que hay una merma de la capacidad cognitiva de las personas adultas mayores. Tienen dificultades memorísticas, por ejemplo, para retener. Entonces, la alfabetización digital es condición necesaria, pero no es suficiente. No siempre ayuda a la alfabetización digital. Es importante, por lo tanto, implementar otros mecanismos de las entidades financieras como las acompañamientos. Porque tú cuando vas a las entidades financieras, que ahí lo ha pasado, pues las personas se acercan al cajero, ahora ya no pasa porque ahora están las entidades financieras obligadas
acompañar a las personas mayores de la educación. Pero se acercaba al café pero señora, no consigo, por favor, ayúdeme. Entonces ahora las entidades financieras tienen la obligación de acompañar, salir de la entidad, acompañar a la persona al cajero y decirle, señora, ¿qué sacar un cuenta? Venga, vamos a hacerlo. Y que las alfabetizaciones condiciones necesarias, pero no es suficiente porque estamos hablando con colectivos a los que les cuesta muchísimo alfabetizarse ya, en términos generales, pues cuanto menos en tecnología. Es que tendemos a pensar que nosotros y nosotras, en la generación actual, que ha nacido en un mundo ya digital, tendemos a pensar que todo el mundo tiene las mismas oportunidades. No es así, no es así. Y mira que yo me he sentado con mi abuela, he tratado de explicárselo y no hay manera. No hay manera, y es porque presenta dificultades en el aprendizaje, que no le vienen ya, no ya en el aprendizaje digital, sino en cualquier tipo de aprendizaje, porque no cuentan con un basamento sobre todo, por ejemplo, las mujeres, porque las mujeres, en su etapa de formación temprana, ellas estaban cuidando, ellas estaban lavando ropa, ellas estaban criando. Bueno, entonces las mujeres están, en muchos casos, incluso menos formadas que los hombres, porque no iban a la escuela, porque no podían ir a la escuela. Entonces, esperar que la alfabetización solucione la papeleta a personas con 70 años es difícil. Por decir 70, incluso se puede decir más, porque la esperanza de vida cada vez mayor. Estoy pensando en mi abuelo. Mi abuelo dice a mí que no me den ningún momento. Yo no quiero poner ni instalaciones, ni explicaciones, ni nada. Quiero ir a la entidad financiera a que me entiendan también, no solamente una cuestión de dificultad, quiero una cuestión cultural. Y creo que tiene el pueblo de reivindicar alfabetización, condición necesaria, pero demostrado está que no existe. Gracias. Hola, buenos días, ¿me escuchas? Hola. Sí. Ah, genial. Leí en tu ponencia que hablabas de que hay implicaciones, bueno, que hay problemas en esta brecha generacional que se pueden volver sistémicos, ¿cierto? Y estaba recordando una lectura de Marshall McLuhan que habla en La Galaxia de Group de Gutenberg, que dice que la tecnología generalmente, o en algunos casos, es una extensión de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento. Entonces, pensando en lo que tú mencionas, que a veces se puede volver esta brecha generacional un problema sistémico, ¿cuáles serían las implicaciones éticas y epistemológicas de que se cree esto un problema sistémico? Pues de que se cree un problema sistémico, que profundicemos en el olvido de las personas adultas mayores, en una sociedad con muchos perjuicios ya de por sí edadistas hacia las personas adultas mayores, que están experimentando altos niveles de soledad. La soledad es un problema de la sociedad contemporánea y de las sociedades tecnologizadas, altamente tecnologizadas. La soledad es un gran problema, y creo que esto lo que puede hacer es incrementar la brecha de desigualdad entre las personas jóvenes y las personas adultas muchísimo más, porque si ya vienen padeciendo soledad por determinadas dinámicas sociales, esto lo que puede hacer es incrementar, lo que puede hacer es afianzar, ¿no? ciertos elementos de soledad que ya vienen dándose. Hay personas, como digo, que pueden, si ya de por sí padecen soledad por el abandono de la familia, porque las familias en muchos casos a veces no disponen de tiempo suficiente para poder atender a las personas mayores por el propio ritmo de vida. Estas personas mayores pueden sentir nuevas formas de frustración. ¿Quién le iba a decir a las personas mayores que iban a sentir, por ejemplo, nuevas formas de frustración? Entonces pienso que eso lo que puede hacer es convertir precisamente esto en sistémico, porque como digo, estamos hablando de... Es que la tecnología no es solamente una función del cuerpo, porque hay diversas percepciones de lo que entendemos como tecnología. Y aquí no solamente atendemos a una cuestión de la tecnología como extensión del cuerpo, sino una cuestión que me gustaría rescatar el concepto más marxista de fetiche, ¿no? Que estamos fetichizando la tecnología. ¿Y qué es lo que hace el fetiche? Dotar de poderes maravillosa la digitalización y decir esto es la panacea, esto es lo mejor del mundo, pero es que el fetiche oculta cosas. Y esos mecanismos de ocultación, como resultado de la fetichización de las tecnologías, es precisamente lo que puede constituir un detonante para hacer que las cosas se vuelvan sistémicas y se encallen.
La ocultación hace que las cosas se vuelvan sistémicas, igual que la pobreza. Voy a poner otro ejemplo, que no tiene que ver con el abogado, bueno, sí tiene que ver. La inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, estoy ahora trabajando en el concepto de inteligencia artificial y sostenibilidad, ¿no? Esa relación. Y bueno, es difícil pensar que las tecnologías son. O sea, que la inteligencia artificial es sostenible. Es que para poder desarrollar el norte global de inteligencia artificial hay que abrir una mina en el sur global, hay que desplazar la población en el sur global. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las fichas de inteligencia artificial no muestran eso, ocultan ese tipo de cuestiones. Y lo que pueden hacer es profundizar ya dinámicas, profundizar los problemas de imperialismo, de neocolonialismo, de inteligencia artificial, profundizar eso. Igual que ya lo ha hecho la tecnología móvil con la guerra rara de contar y tal. Y creo que el fetiche de las tecnologías digitales aplicadas a la finanza lo que puede hacer es profundizar el olvido de las personas mayores y hacerlas todavía más sistémicas. Vuestras preguntas son muy Muchas gracias. Porque son muy buenas y son muy difíciles, entonces responderlas en tan poco tiempo es complicado. Bueno, pues agradecemos muchísimo la participación del doctor Antonio Terrones. Damos un aplauso. Estoy muy contento y que sepáis una cosa, que en España la Academia Mexicana es súper reconocida. Siempre que me ha invitado Mónica a participar en una charla de sus clases, en el congreso y tal, he podido comprobar el nivel que hay en México de filosofía, en el ámbito de la filosofía en la academia general, ¿no? Cuando estuve en el año 2018, no, en 2015 en el congreso de la UNAM, me quedé maravillado de ver el nivel que hay. Además, lo acabo de ver ahora mismo con las preguntas que me habéis puesto con toda la escuela porque digo, madre mía, es que me habéis preguntado cosas que no había pensado. Así que muchísimas gracias a ustedes por el nivel que tienen, que para nosotros son un reflejo, un referente, mejor dicho, son un referente de la Academia Mexicana de la Universidad. Muchísimas gracias. Muchas A las gracias. personas de México que están ahí y muchísimas gracias a los organizadores del congreso. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y vamos a dar lugar a la siguiente mesa en unos minutitos más. No se vayan. Regresamos. ¿Sí?